que se aplica para estos casos, ¿no? También existe un proyecto de ley presentado por la Federación Médica, el Colegio Médico, para despenalizar el acto médico. Quiere decir que todos los delitos culposos, y de eso vamos a hablar hoy día, no se preocupen, que puedan cometer los profesionales de la salud en el ejercicio de sus actividades profesionales ya no sean penados por ley. Lo que no quita o lo que no exime de que ese acto no sea reparado, no sea indemnizado, ¿no? En el fuero civil. O sea, quitarle la responsabilidad penal en lo que es la pena privativa de libertad, pero no en lo que es la indemnización o reparación civil que se tenga que hacer a los presuntos afectados o dañados por el presunto acto médico, siempre y cuando se demuestre de que la actuación ha sido de manera culposa y no dolosa. Si la actuación ha sido de manera dolosa, de todas maneras se tiene que dar paso al proceso penal con la finalidad de encontrarle una pena y poder sancionar a ese profesional de la salud. Entonces, como ustedes pueden ver, todavía no se ha aprobado. En otros países ya se despenalizó el acto médico. En el Perú hay un proyecto de ley, pero el proyecto de ley no ha sido aprobado. O sea, a la fecha sigue vigente los artículos correspondientes del Código Penal, como por ejemplo el artículo 111, ¿no? Que habla pues sobre la responsabilidad penal del, por culpa. Entonces, el día de hoy hablamos pues de lo que es las formas de culpa médica que vamos a ver, ¿no? Entonces tienen ustedes, por ejemplo, lo que es la negligencia, la imprudencia, la impericia, la inobservancia de reglamentos. Además, también ustedes tienen lo que es la iatrogenia, ¿no? El caso fortuito, el error médico. Todo eso puede suceder, pero solamente las que cumplen los criterios de las formas de responsabilidad profesional, que son impericia, imprudencia, negligencia e inobservancia, son las que sanciona la ley. Las que vienen a ver la iatrogenia o de repente el error médico, el caso fortuito, no son sancionados por el Código Penal. Y por tanto, no constituyen delitos culposos, y menos pero todavía delitos dolosos, ¿no? Entonces, lo vamos a empezar haciendo las preguntas respectivas. A ver, ¿cuál es la diferencia entre un delito doloso y un delito culposo? A ver, ¿qué nos dice Natalie? ¿Cuál es la diferencia entre delito culposo y delito doloso? ¿No está Natalie? Doctor, hay dos Natalis. ¿A cuál de las dos se refiere? Limasca. No hay. Hay una compañera que está levantando la mano. Sí, doctor. A ver, Daisy, vamos. La diferencia es la intención. En el delito culposo uno no tiene la intención de hacer el daño, mientras que en el delito doloso hay, de cierta manera, conciencia y hay intención. Bien, Daisy. Entonces, en uno hay la voluntad y la intención, y en la otra no hay. A ver, Carla. Sí, doctor, para acotar lo mismo, pero en el delito doloso hay conocimiento y voluntad, y ahí se aceptan las consecuencias, porque es intencional, a diferencia del culposo que es sin intención y ni voluntad. Ya, entonces está claro que en el doloso hay la intención, hay la voluntad. Si ustedes leen el código, dice la voluntad criminal, ¿no? De cometer el delito, ¿no? Entonces, a ese ya es un delito que se hace exprofesamente, que se hace con la voluntad, con la intención de causar daño. En cambio, en el culposo, el resultado dañoso, ya sea la lesión o la muerte, se produce, pero no ha habido la intención, no ha habido la voluntad. Y por tanto, ¿cuáles actos médicos serán culposos y cuáles actos médicos serán dolosos?
Bajen la mano los que levantaron. Si van a volver a intervenir, vuelven a levantar, porque si no voy a confundir quiénes están levantando la mano y quiénes no. A ver, nuevamente. ¿Qué actos médicos serán culposos y qué actos médicos serán dolosos? ¿O el médico no comete actos dolosos en su ejercicio profesional? ¿Qué opinan? A ver, Daniel Ángel, Paulio. Sí, doctor, buen día. Buenos días. El médico sí comete actos culposos y dolosos, ¿no? Los dolosos, por ejemplo, tenemos los abortos. Ya. ¿Cuál es Eh, más? A ver. mm, Doloso, bueno, en culposos sí hay varios, ¿no? Por la impericia, por ejemplo, la no maleficencia. Ya. A ver, vamos a pasar a tu compañera. A ver, Lucy Guamaní. Sí, doctor. Bueno, en doloso podría ser algunos ejemplos, el aborto, eutanasia. También en el culposo podría ser quizá la negligencia del médico o también la impericia. Por ejemplo, en el doloso también puede ser, por ejemplo, hay una cirugía que no diré, hay un diagnóstico, por ejemplo, que no requiere una cirugía, pero, por ejemplo, el médico lo hace por solo dinero, también podría ser eso. Ya, interesante. A ver, Carla. Bueno, doctor, tenía por entendido que tanto el daño se va a clasificar en doloso y dentro del no intencional vamos a tener dos clasificaciones, el culposo y el sin culpa. Dentro del daño no intencional con culpa tenemos a la negligencia, a la impericia, a la imprudencia y dentro del sin culpa tenemos a la iatrogenia. Ya. Está bien. Eso para que quede claro, ¿no? Sin culpa significa que no va a tener una sanción en el código, en el código penal. Y por tanto no va a poderse establecer un proceso judicial. ¿Por qué? Porque ya su compañera dijo sin, sin culpa, ¿no? En ese caso está la iatrogenia, que bien ha dicho su compañera, también se pudiera ver donde los que son los hechos dañosos de tipo culposo. Pero cuando el resultado dañoso se ha producido a consecuencia de un tratamiento médico, de un procedimiento médico que tuvo por finalidad mejorar el estado de salud de la persona, la calidad de vida de la persona, y se produce un hecho adverso contrario a lo que buscaba el acto médico, como se llama iatrogenia, porque es a consecuencia del tratamiento médico o a consecuencia de las condiciones o de la propia reacción del paciente. En ese caso, se exceptúa de la responsabilidad profesional por un hecho culposo. Pero estábamos hablando de los dolosos. En los dolosos, bien dijo su compañero, el aborto, ¿no? Además, le podríamos agregar los certificados médicos falsos, ¿no? Esos certificados que a veces dan descansos médicos por una semana, 15 días, un mes, ¿no? Inventan patologías o también disimulan o, vamos a decir, dan estados de salud falsos, ¿no? Cuando la persona tiene pues alguna patología, alguna enfermedad crónica. Generalmente estos son dados con fines de buscar trabajo, ¿no? Donde se sabe que la persona tiene alguna una limitante, pero en un certificado médico que está, dice que goza de buen estado de salud, ¿no? Y le permite pues acceder de repente a un puesto de trabajo, y ya en el puesto de trabajo pues con el pasar del tiempo se entera pues que la persona tenía una enfermedad que de haber sido declarada al inicio del proceso de selección de personal no le hubiera permitido poder acceder al puesto, ¿no? Pero eso solamente con fines laborales, pero imagínense que si eso tuviera otros fines, ¿no? Entonces sí constituye un delito doloso, porque sabiendo que está frente a un enfermo que tiene una enfermedad y le da un certificado de buen estado de salud, pudiera ser
de que pudiera ser utilizado con fines de causar un daño jurídico a otras personas. El ejemplo es los estados de salud mental, ¿no? Donde las personas a veces tienen algún grado de alteración mental o sufren de alguna enfermedad mental y les dan un certificado de buen estado de salud mental y les permiten de repente hacer actos jurídicos que después vayan a ser cuestionados por el estado de salud mental del sujeto, ¿no? ¿Y en qué se basó? Se basó pues en un informe de un médico, en un certificado de salud de un médico, ¿no? Ahora, el nuevo Código Penal a partir de 1981 dice que los únicos que pueden vertir certificados, informes, diagnósticos, tratamientos sobre el estado de salud mental de una persona son los profesionales médicos especialistas en psiquiatría. Entonces, por decir, el doctor Tejada va a poner un certificado de salud mental, no va a ser aceptado por el proceso judicial, por cuanto va a requerir seguramente, el juez no va a darle trámite mientras no se adjunte un certificado médico dado por un médico psiquiatra y simplemente no va a tomarlo en cuenta el certificado de salud dado con respecto a la salud mental de una persona por un médico que no es un médico psiquiatra. Entonces eso ya está normado en el Código Penal del 81, necesariamente tiene que ser un médico especialista en psiquiatría. De modo que, como ustedes pueden ver, la mayoría de problemas que se va a tener son de tipo culposo, ¿no? Pero vamos a tener otro tipo de problemas que se van a hacer presentes cuando tengamos, pues, hechos dolosos, como el aborto, que es lo más frecuente, ¿no? Que, vamos a decir, profesionales de la salud, generalmente médicos, se dedican a la práctica clandestina, ¿no? De maniobras abortivas. En algunos casos es su medio de vida, ¿no? De sustentación de los recursos, tanto personales como familiares, lo cual es un hecho doloso. Eso no tiene nada de culposo. Es diferente al hecho, por ejemplo, de que se produzca una intervención quirúrgica, ¿no? Y de repente, pues, el profesional de la salud obvió, ¿no? De pedirle vamos a decir, el tiempo de los perfiles de coagulación preoperatorios, ¿no? Y se le presenta una complicación hemorrágica en el acto operatorio, ¿no? Entonces ahí sí, ese es un culposo, porque ahí obvió de un examen que debió solicitarse, no solicitó y por lo tanto no previno que ese paciente podía desencadenar un estado hemorrágico postoperatorio, ¿no? Entonces se puede producir la complicación que puede llevar a una segunda intervención quirúrgica o que puede llevar a la muerte de la persona, ¿no? Entonces entonces ahí estamos viendo un acto que es negligente, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque dejó de hacer lo que debía de hacer, no tomó precaución, ¿no? Entonces, el acto culposo es previsible, quiere decir que se puede prevenir. De ahí de que todos los actos médicos que se realizan siempre tienen que ver las consecuencias del actuar, principalmente si van a ser pues actos quirúrgicos, ¿no? Entonces tienen que prevenir todas las consecuencias que se puedan dar. Una de ellas puede ser la hemorragia postoperatoria. Entonces para eso necesitan informarse sobre el perfil de coagulación, el tiempo de sangría, ¿no? Cómo están los factores de coagulación, la tromboplastina, todo eso con la finalidad de que se pueda pues saber, ¿no? Si es que puede o no presentar esa complicación operatoria, cómo está el número de sus plaquetas, ¿no? Entonces todo eso va a ser los cuidados preoperatorios que van a tener que tenerse en cuenta. La técnica del acto quirúrgico también, ¿no? Entonces hay que ver qué dice la guía de práctica clínica que se utiliza para ese acto quirúrgico, ¿no? Porque puede suceder una complicación postoperatoria, ¿no? Puede también ser que el profesional olvide dentro de la cavidad gasas, instrumental, cosa que parece poco probable, pero que se da, ¿no? Muchas veces se da porque se olvidan pues tijeras, pinzas, ¿no? Dentro de la cavidad abdominal se dejan algodones, compresas, ¿no? Y se complica pues y hay que volver a operar el paciente, ¿no? Si Dios quiere,
se detecta a tiempo y solamente va a ser que el paciente va a reclamar porque lo volvieron a operar, ¿no? Pero imagínense si se produce la muerte, ¿no? Entonces ya viene algo más complicado. Entonces el actuar médico que tiene sus parámetros, ¿no? Legales, que ya les he referido, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del Código Civil, también tiene parámetros que es necesario que ustedes conozcan, ¿no? Con respecto al ejercicio profesional de la profesión médica o de las profesiones médicas, ¿no? Por ejemplo, dice, quien produce un daño a otra persona está obligado a repararlo. Y entonces, si el médico produce un daño a una persona a través de un procedimiento médico, de una intervención, de un tratamiento médico, está obligado pues a repararlo porque así lo dice el Código Civil. Y entonces ustedes tienen que diferenciar lo que es el ámbito civil del ámbito penal. El ámbito penal o el llamado derecho penal tiene que ver con lo que es la pena privativa de la libertad. El derecho civil tiene que ver con qué es la reparación económica o con el resarcimiento o la llamada indemnización por el daño ocasionado. Y existe también el Código de Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú, que tiene que ver con el acto, con la parte ética y deontológica del acto médico. Y como ustedes han visto, existe un Código de Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú. Y al momento que ustedes se van a graduar, van a jurar ejercer la profesión médica, están obligados a cumplir el Código de Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú, ¿no? De tal manera que el acto médico pues está regulado no solamente desde el punto de vista legal, Código Penal, Código Civil, Ley General de Salud, Ley de los Derechos de los Usuarios de los Servicios de Salud, Ley de Emergencias, Ley del Trabajo Médico, Reglamento del Trabajo Médico, sino además tienen ustedes lo que es el Código de Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú. Entonces, la sanción ética deontológica la da el Colegio Médico del Perú, que también puede suspender el ejercicio profesional, que si bien es cierto no va a dar una sanción en lo que se refiere al resarcimiento económico, no va a dar una pena privativa de libertad, porque eso le corresponde al derecho civil o penal, pero sí puede suspender el ejercicio profesional de un médico, es inhabilitarlo para el ejercicio profesional, ¿no? Entonces puede ser que sea inhabilitado por un mes, por un año, por 10 años, por 15, por 20 o de repente de por vida, dependiendo pues seguramente de la magnitud de la falta al Código de Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú, donde hay un tribunal de ética médica que es el que se encarga de revisar el caso, ¿no? De llevar adelante el proceso y sancionar al profesional. Entonces, el código. Ahora, en la esfera laboral, vamos a ver que ustedes trabajan y han hecho un contrato con un hospital, una clínica. También el hospital y la clínica, de acuerdo a la denuncia y de acuerdo a lo que se pueda demostrar del proceso, los puede sancionar suspendiéndolos de ejercicio por meses o de repente de por vida los despide o los destituye, ¿no? De tal manera que ustedes ya no pueden ejercer la profesión en ese recinto, ¿no? Donde trabajaban. Independientemente del proceso penal o civil que se haya instaurado al momento de que los hayan despedido o los haya sancionado laboralmente, ¿no? Es independiente. Son fueros diferentes, ¿no? Es decir, en la esfera penal pudiera ser que el caso ha sido archivado, que no se ha establecido responsabilidad, pudiera ser que en el fuero civil se establece una reparación económica, en el fuero ético y legal del Colegio Médico del Perú no se ha encontrado responsabilidad en el proceso laboral, el profesional ha sido suspendido por un año, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, puede ser variado. Puede ser que en el proceso penal lo encuentran responsable, lo sancionan con una pena privativa de libertad. En el fuero civil lo encuentran inocente, en el colegio médico también, pero sin embargo en la institución lo encuentran responsable y lo destituyen del cargo, ¿no? Vamos a otro caso, puede haber en el penal y lo encuentran inocente, en el civil también, pero en el ético del Colegio Médico del Perú lo encuentra responsabilidad y en el fuero laboral también, pues lo sancionan con un año o de repente con la destitución. De tal manera que son independientes. Las sanciones pueden sobreagregarse también, ¿no? Puede ser que lo sancionan penalmente, que le dictaminan una reparación económica,
no una indemnización del caso, que lo suspenden de la actividad profesional según el Código de Ética del Colegio Médico del Perú, y a eso se añade que la institución de trabajada también lo despide o lo destituye, ¿no? Entonces se puede dar también que todos los fueros correspondientes lo sancionen al profesional. ¿Por qué? Porque son fueros diferentes. Ahora, el usuario o paciente puede denunciar solamente en la esfera penal, ¿no? Y ya no hace otra acción en ningún otro fuero, solo en lo penal. Puede ser que hace una demanda en el fuero civil, ¿no? Y no toma el fuero penal, no pone de conocimiento del caso al colegio médico o a la institución. O pudiera ser que denuncien dos o más o en todos los fueros, ¿no? Eso va a depender de quién se asesore, ¿no? Si se asegura de un abogado que tiene, pues, vamos a decir, bastante conocimiento de lo que es el derecho médico y además ve que va a tener buenos ingresos porque puede recurrir a diferentes fuentes de denuncia, ¿no? Entonces lo puede denunciar a los 4 fueros. Y ahora también los denuncian a los colegas en el Indecopi, ¿no? Porque ya el acto médico es considerado un servicio. Y entonces el que brinda servicios también puede ir al Indecopi, y el Indecopi también lo puede sancionar con una reparación económica, ¿no? Al profesional. Y está obligado pues a cumplir la sanción que emane de estos órganos. Entonces el acto médico en el Perú está pues súper vigilado. No sé si tengo ahorita una presentación. Un minuto vamos a ver ya para que podamos observar algunas cositas importantes. Ya, les voy a compartir pantalla, ¿ya? Vamos a- ¿Se mira, por favor? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. Entonces, hablando del acto médico, pues actualmente ha cambiado ya la modalidad del trabajo médico, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora hay pues mayor tecnología, ¿no? Que anteriormente. Anteriormente el médico que atendía a un paciente tenía pues que ser un ducho en la semiología, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente era la semiología la que le ayudaba a resolver el problema que planteaba el paciente, ¿no? Actualmente el avance tecnológico científico ha hecho pues que el colega ya no solo tenga que ver con la semiología, sino que además tiene pues medios de diagnóstica, de laboratorio, que le ayudan rápidamente a tomar una decisión, ¿no? Entonces ha cambiado. Además, el acto médico también ha cambiado porque ahora tenemos una serie de clínicas que ejercen este ejercicio profesional y donde el profesional de salud trabaja y le exigen la llamada productividad. Esa llamada productividad conforme a la actual situación, hace pues que el médico disminuye el tiempo de atención de la consulta, ¿no? Con la finalidad de atender más gente y poder tener más ingresos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora trabajan, ¿no? Va a una clínica, la clínica le pone el ambiente, le pone el consultorio y también pues le pone el flujo de pacientes, y el médico recibe de esa consulta el 40, el 35, el 30, el 50, en el mejor de los casos el 60% del valor de la consulta, ¿no? Entonces, las clínicas no son tontas tampoco, ¿no? Porque le pueden decir que le van a dar el 50% de la atención, pero le suben la tarifa, ¿no? Ya esa atención para ese consultorio ya no es, vamos a decir, 40 soles, sino sube a 50, ¿no? De tal manera que la clínica sigue percibiendo los 25, 30 soles, pero el profesional ha ganado, pues gana 5 soles más por cada paciente, y de esa manera es como se va regulando de acuerdo a la demanda. Entonces, el profesional si va a recibir, vamos a poner en los mejor de los casos, 20 soles por cada evaluado,
Entonces va a decir en un día, si evalúo 30, recibo 600 soles, si evalúo 20, 400, ¿no? Si evalúo 15, 300. Entonces va a definitivamente querer evaluar 30 o 25, ¿no? Con la finalidad de poder sacar más emolumentos, y entonces no va a limitar el número de consultas, ¿no? En cambio, en la Organización Mundial de la Salud dice que para hacer el acto médico, el promedio que tiene que hacer son 4 consultas por hora, o sea, 15 minutos por paciente, ¿no? En casos estemos hasta 5 pacientes por hora, cosa que a veces no se cumple, y lastimosamente no se cumple pues en los centros de salud pública, ¿no? Donde, como ustedes seguramente han visto o van a ver seguramente, es que el profesional debe empezar la consulta a las 8 de la mañana, pero recién la empieza a 10, 10 y media de la mañana, ¿no? Y entonces tiene 2 a 3 horas de atraso, y lo que hace es pues atender en un promedio de 4 a 5 minutos a cada paciente y cumplir pues con los 20 pacientes que le han sido asignados para la consulta, ¿no? De tal manera que eso va contra los intereses del paciente, contra un buen acto médico, ¿no? Pero es lo que se hace actualmente, ¿no? Entonces se ha variado, y por lo tanto los problemas también que surgen de la atención médica han aumentado, ¿no? Donde la base pues de este acto médico es la relación médico-paciente. Algunos dicen de que una buena relación médico-paciente hace pues un buen acto médico, es un preludio de un buen acto médico, porque dice que la confianza que pueda obtener el paciente en su médico tratante hace más del 50% del resultado de la atención. Es decir, que si el paciente confía en el médico, está seguro de lo que el médico le está indicando, va a seguir al pie de la letra las indicaciones, ¿no? Y psicológicamente se va a predisponer a tener un mejor estado de salud. Y eso va a ayudar al resultado. Caso contrario, lo que va a hacer es en contra, ¿no? O va a tener una predisposición psicológica negativa con respecto al profesional que la atendió, y es muy probable que el acto médico que se haya realizado no vaya a dar los frutos esperados, ¿no? Entonces, el mayor problema que tenemos es la llamada productividad, ¿no? Ahora todo se mide por cuánto producen, ¿no? Y entonces ahí eso puede disminuir el tiempo de atención, por lo tanto puede disminuir también la exactitud, ¿no? Y puede atentar pues contra la calidad de la atención del acto médico, y también eso hace que se rompa o se desquebraje la relación médico-paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque el médico no solamente actúa como profesional de la salud que tiene conocimiento sobre una enfermedad, sino actúa también como un receptor, ¿no? Donde el paciente pues le va a confiar sus problemas de salud, ¿no? Y en algunos casos también los problemas personales que tiene, ¿no? Y que encuentra en el profesional de la salud una persona que lo va a escuchar, y en la cual poder se va a desahogar, va a poder, ¿no?, desinhibirse de los problemas que lo aquejan, y entonces hace un desasosiego con el médico, ¿no? Pero si el médico está muy apurado, no lo va a escuchar, le va a cortar, no le va a permitir hablar, entonces se va a romper la confianza que se puede depositar en el médico, y por tanto no va a haber una buena relación médico-paciente, ¿no? Entonces la medicina es una profesión de servicios, ustedes eso ya lo saben, ¿no? Entonces no es una profesión que tenga pues que ver solamente con lo que viene a ser elementos económicos, eso es secundario. Lo principal es que generalmente o es una profesión de servicios que está al servicio de la salud de las personas, y también ahora ya la salud es un derecho. También eso ha cambiado, ¿no? En los años 40, 30, 50, la salud era vista como un acto caritativo, una relación de caridad, ¿no? Donde una persona con un título profesional, con título universitario como médico, hacía un acto de buena fe, de caridad, y atendía a las personas enfermas, ¿no? Por eso que antes pertenecían los grandes hospitales como los de Mayo, el Arzobispo Loaiza, la Maternidad de Lima, a la beneficencia pública, ¿no? Eso ya ha cambiado. Ahora la salud en el Perú es un derecho, y el paciente tiene el derecho a que se le respeten todos sus derechos que están estipulados en las diferentes normas de salud, como la ley del trabajo médico, la ley de los derechos del usuario de salud, la ley de emergencias
de la ley de emergencias, ¿no? De tal manera que esos derechos tienen que ser respetados con la finalidad de conseguir, pues, el estado de salud más óptimo del paciente, ¿no? Y tiene, pues, como objetivos propiciar su bienestar físico y mental, curar o por lo menos aliviar su enfermedad. Su ética es antropocéntrica, es decir, es humanista, ¿no? Siempre en beneficio, en lo que le haga más, sea más provechoso para el paciente, ¿no? El acto médico, profesionalidad, ya saben que solo es ejercido por un profesional médico, ¿no? Que está obligado a las normas de excelencia profesional. La Lex Artis ad hoc, que tiene que ver con todos los conocimientos de la ciencia médica en la actualidad que se aplican para un caso específico de una patología del paciente, que tiene que tener en cuenta el desarrollo científico, la complejidad del acto médico, la disponibilidad de equipos y medios de trabajo. Y eso también es importante porque muchas veces el profesional de la salud arriesga, ¿no? Ingresando principalmente en los servicios estatales a una intervención quirúrgica sin tener pues, todo el equipamiento que necesita para una intervención quirúrgica, ¿no? La beneficencia, que ya saben que es la búsqueda del bien del paciente, no la beneficencia, el primum non sering, que es otro principio del acto médico. Primero, no hacer daño, estar seguros de que lo que vamos a realizar no le va a hacer daño al paciente, ¿no? Y si es que existe ese daño, hay que prevenirlo o eliminarlo. Y ahora el derecho cada vez pues está más interesado en la medicina, ¿no? Recuerden ustedes que el abogado siempre va a querer un proceso judicial, una querella, ¿por qué? Porque de ahí va a tener pues sus ingresos, ¿no? Entonces el derecho mira a la medicina, ¿por qué? Porque la medicina se va a ir perfeccionando, tanto en el conocimiento científico y tecnológico, y eso va a regular también su actuación a través de los diferentes códigos que se puedan dar en una sociedad, ¿no? Entonces, a mayor desarrollo de la medicina, mayor riesgo de producción de daño o muerte, y eso también es verdad. Entonces, en el Código Civil dice que las profesiones o actividades laborales que generan un riesgo en el trabajador o en el paciente, en este caso, están obligados a reparar si es que se dan las consecuencias de ese riesgo, ¿no? Entonces hay que ver ese riesgo para ver si es que se han tomado las precauciones necesarias para evitarlo. La asignación jurídica del ejercicio profesional significa un progreso y una ventaja para el profesional al concretar derechos y deberes y evitar litigios, evitando hacer así un profesional inseguro y al paciente una persona vulnerable. Entonces, lo que busca la regulación del acto médico no es la sanción del médico, sino es la regulación de la profesión, del acto médico, tratando de proteger tanto los derechos de los pacientes como también el de los profesionales de la salud. La relación médico-paciente también ha cambiado, ¿no? Hace 40 años, 30 años, 50 años, la relación o más, el médico era visto pues en un pedestal, ¿no? Que estaba por encima del paciente, que era una persona que tenía conocimientos, ¿no? Que tenía saberes que el paciente no conocía. Y entonces era visto como un semidios en una relación de verticalidad, ¿no? Entonces el enfermo solo se limitaba a obedecer, a realizar lo que el médico le indicaba. Actualmente ahora ya no, porque ya la información se ha democratizado gracias al Internet, y entonces muchas veces el enfermo sabe mucho más que el médico con respecto a su enfermedad. Y entonces ahora ya el enfermo que se informa, porque hay otros que lastimosamente no pueden informarse, o hay otros que no lo hacen por falta de tiempo o por falta de interés en su enfermedad. Entonces, ahora es una relación horizontal, ¿no? Donde el paciente, por eso ahora hay consentimiento informado, el paciente puede decidir, puede aceptar o puede rechazar el tratamiento dado por el médico. Ahora es obligatorio que el médico le diga las alternativas terapéuticas que hay para su enfermedad. Y el paciente podrá escoger la que aconseje el médico o de repente podrá rechazarla e ir en busca de otro profesional con la finalidad de recibir otra opinión. Es su derecho. Eso es derecho del paciente. Ahora recuerden, ya no se utiliza el término de paciente, sino de usuario de los servicios de salud, porque en algunos casos ya no es un paciente que le consulta, sino es una persona, ¿no?
entonces que no esté enferma, pero que requiere pues de los servicios de salud, y en ese caso se llaman usuarios. Y sanitarios son todos los profesionales de la salud, ¿no? Que brindan o complementan pues la actuación médica en la atención de la salud. ¿Y qué es la Lex Artis ad Hoc? El conjunto de normas legales que regulan la relación entre el profesional de la salud y el paciente, usuario, siendo de estricto cumplimiento y que tiende a garantizar una atención basada en criterios universales preestablecidos. Generalmente los criterios preuniversales establecidos son las guías de atención médica, los protocolos de atención, la bibliografía médica, ¿no? Con respecto a la enfermedad, y el acto médico pues tendrá que circunscribirse o estar dentro de esas normas que son de carácter universal. Entonces, ninguna intervención de salud está librada pues al criterio del profesional simplemente, ¿no? Sino que tiene que estar dentro de lo que son las guías de práctica clínica, lo que llaman ahora la medicina basada en evidencias, ¿no? Tiene que demostrarse una evidencia científica del tratamiento médico, del procedimiento médico realizado. Los profesionales de la salud que ofrecen sus servicios tienen como límite de la ley y como guía orientadora los preceptos éticos. Esos preceptos éticos tienen que ver con el Código de Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú. Ante un conflicto entre la ley y la ética, deben orientarse siempre los principios éticos para superar estos dilemas, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que primero están los principios de la ética en el ejercicio profesional y después ya vienen los que puedan estar en lo que es la regulación legal, ¿no? Entonces pudiera ser pues que son, desde el punto de vista del acto médico, más a tomarse en cuenta los principios éticos que los legales en la evaluación del acto médico. Y hablando un poco de las leyes, el artículo 11 del Código Penal dice: son delitos y faltas las acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por ley, ¿no? ¿Por qué dice delitos y faltas? Porque el Código Penal clasifica primero una falta y después delitos. Los delitos los clasifica en dolosos y culposos. Las faltas son aquel resquebrajamiento del orden legal, pero que no ha logrado tener consecuencias en la persona, ¿no? O sea, que no le han infringido algún daño en su economía corporal desde el punto de vista del acto médico, ¿no? O consecuencias de esa infracción que sean leves, graves o dañosas para la persona que los ha sufrido, ¿no? El artículo 9 dice: el momento de la comisión de un delito, esto es importante, es aquel en el cual el autor o partícipe ha actuado u omitido la obligación de actuar, independientemente del momento en que se produzca el resultado, ¿no? Entonces eso es importante, porque muchas veces vamos a la emergencia médica y encontramos que el día domingo en la noche hay un paciente que tiene un dolor en la fosa ilíaca derecha agudo, ¿no? Con elevación de la temperatura, con sensación de náuseas y vómitos. El dolor es objetivo y subjetivo, es decir, el examen y también por la manifestación del paciente, pero justo llega el paciente a las 7 de la noche, cuando a las 8 de la noche es el cambio de turno. Y entonces el personal dice: si lo dentro de la sala, me voy a las 9:30, 10 de la noche. No, que lo haga el turno de la noche. Y lo deja. Y para dejar lo que hace, pide una ecografía. Entonces la ecografía agarra y el paciente, si tiene suerte, se lo hace en el turno de tarde, ¿no? Antes de las 8 de la noche, y si no tiene suerte, pasa para después de las 8 de la noche, ¿no? Entonces le hacen la ecografía, llega el resultado, lo evalúa el médico de noche y el resultado sale: no hallazgos ecográficos compatibles con apendicitis. Descartar, ¿no? Problemas urinarios. Entonces viene el de la noche y dice: que le haga un examen completo de orina, ¿no? Y lo manda al laboratorio, regresa el examen, sale un examen, vamos a decir, no muy claro de lo que tiene el paciente. Entonces agarra y le dice que haga un nuevo examen, que hagan un cultivo. Pasó el día lunes en la noche, pasa el martes dicen a la espera del cultivo, el miércoles también, el jueves sale el cultivo, sale negativo, pero continúan las molestias. Entonces nuevamente lo evalúan, le piden una nueva ecografía, se pasó esto, viene el día viernes. El día viernes
viene a la visita de la emergencia otro equipo de profesionales y deciden pues llevarlo a sala de operaciones de inmediato. Llega a sala de operaciones y tiene una peritonitis generalizada, ¿no? Entonces, a la ley le interesa quién dejó de actuar o quién no prestó la atención que debía prestar. Porque ha habido atención médica, sí ha habido, pero lo que se evalúa es si es que esa atención médica ha sido la oportuna y ha sido la adecuada, ¿no? De acuerdo al conocimiento médico, a la Lex Artis. Y entonces, ¿a quién tiene que sancionar la justicia? ¿Al que le practicó la intervención quirúrgica o a las personas que lo evaluaron previamente, ¿no? Entonces eso valora el Código Penal. Por eso dice en el momento de la comisión, porque el profesional de la salud lo primero va a decir, pero si yo no lo intervine, yo no lo operé, ¿no? ¿Cómo voy a ser responsable de esa peritonitis si yo no lo operé? Entonces, no es porque lo haya operado la peritonitis, sino es porque no hubo atención oportuna de esa apendicitis, ¿no? Entonces, el responsable es el primero de la atención, el segundo, el tercero, el cuarto. Ellos van a tener un grado de responsabilidad. En medicina, como vamos a ver más adelante, la atención es multidisciplinaria, pero la responsabilidad penal, civil, o jurídica, como decimos, es individual por cada actuación médica, ¿no? Entonces, aquí en este caso habría pues que exceptuarlo de la responsabilidad a los que intervinieron quirúrgicamente a la persona y darle la responsabilidad a los que no hicieron la intervención quirúrgica, empezando desde el colega del día lunes en la noche o domingo en la noche, hasta los que estuvieron el día jueves, ¿no? Los del día viernes que actuaron, ellos se van a salvar de la llamada responsabilidad profesional. Entonces hay diferentes roles, ¿no? Por eso dice que es responsabilidad de todos realizar un buen servicio, pero es responsabilidad de cada profesional, de cada médico, el realizarlo conforme a lo prescrito por la Lex Artis, ¿no es cierto? Entonces existen pues, a un paciente lo atienden 3, 4 médicos, de repente diferentes enfermeras, ¿no? Pero cada uno tiene pues que hacer su actividad de acuerdo a los principios del acto médico y de la Lex Artis. Entonces, las faltas tienen activa, implica la realización de un acto aún sin voluntad de causar un resultado dañoso, el resultado dañoso se va a hacer. Es decir, que actuó por acción, como dicen, ¿no? Y después también puede ser por omisión. ¿Por qué? Porque dejó de hacer lo que debía de hacer, conducta violatoria, un deber de cuidado mediante la omisión y que produce un daño que era prevenible o previsible, ¿no? Que se esperaba que si no se hacía esa acción, se podía presentar el daño. El ejemplo de la apendicitis, ¿no? El saber que es una apendicitis aguda, todo profesional sabe que esto es una emergencia médica y si no se hace la acción, lo que se va a producir es una peritonitis. Y si esa peritonitis se complica más todavía, puede incluso producir la muerte de la persona, ¿no? Entonces hay unos presupuestos para la responsabilidad profesional, paciente legalmente bajo tutela de la institución hospitalaria. Eso también es cierto. En un hospital el paciente no puede actuar a su libre albedrío, a como él quiere, sino que tiene que respetar las normas que tiene la institución, ¿no? En el hospital, por ejemplo, el paciente está obligado a usar una bata o un pijama que lo pueda identificar como que es un paciente que está, pues, que se le ha asignado una cama, ¿no? Entonces, un paciente bajo esas condiciones. Ese paciente no puede deambular por los servicios o por el hospital como él quiera, sino solamente donde se le permita, ¿no? Es un paciente de repente que tiene un régimen alimentario ya establecido, que no puede ingerir bebidas o alimentos que no están dentro de lo que indica la indicación médica, ¿no? De tal manera que está bajo tutela. Y por lo tanto, los que lo cuidan, los cuidadores, que en este caso serán médicos, enfermeras, también tienen responsabilidad sobre lo que puede ocurrir con ese paciente. Realización de un acto incorrecto o dejar de hacer una actividad que debió realizarse, ¿no? Entonces, es el mal actuar del proceder médico o dejar de actuar, ¿no? En la atención del paciente. La producción de un daño, que puede ser una lesión, puede ser una muerte, o puede ser también el sufrimiento, que no solamente puede ser en el paciente, sino también en los familiares. Y la relación de causalidad entre el evento
ya sea de acción o omisión, y el resultado dañoso, o sea, el daño que ha ocurrido en el cuerpo, la salud o la vida de la persona. Como decíamos, los faltos culposos, conducta imprudente por inobservancia de las reglas de profesión, por imprudencia, por negligencia o por impericia, ¿no? Y la condición es el deber objetivo de cuidados. ¿Qué es el deber objetivo de cuidados? El deber objetivo de cuidados es diferente para cada paciente, porque son los cuidados que se deben brindar al paciente, ¿no? De acuerdo a su patología, a todos los cuidados que le merezca su patología para que pueda, pues, recobrar su estado de salud. Entonces, el deber de cuidado, de objetivo de cuidados es diferente, por ejemplo, para un paciente que tiene, por decir, cálculos en la vesícula, ¿no? Una colestitis calculosa, a un paciente pues que tiene una catarata y que se le va a operar la catarata, ¿no? Entonces, el deber objetivo de cuidados es diferente. Y ese deber objetivo de cuidados tendrá que ver con la patología que tiene y la gravedad del cuadro, de la enfermedad que presenta. La producción de un resultado dañoso previsible y evitable. Esa es una característica y por eso la sanción. ¿Por qué? Porque el médico está obligado a prevenir y a evitar si es que su conducta iba a ser un daño, o peor aún, que si su no actuar también iba a considerar pues, un daño que podía ser evitable, ¿no? La causalidad, conducta imprudente, resultado dañoso, imputa el daño objetivamente a la conducta del médico y eso se llama responsabilidad profesional. Deber objetivo de cuidados es un aspecto material del acto médico, donde el profesional no actúa con los deberes especiales, ¿no? Del deber objetivo de cuidado, que está obligado a observar y cumplir de acuerdo a la patología del enfermo. En todo momento en la relación médico-paciente, desde su primera entrevista, ¿no? El examen clínico, el diagnóstico, el tratamiento, hasta que el paciente pues sea dado de alto. Siempre debe guardar o cuidar la forma en que se realice el acto médico, porque la forma adecuada es la que configura el deber objetivo de cuidado, con el que está obligado a actuar, ¿no? Porque es el cuidado que necesariamente debió realizar, ¿no? En ese caso de la intervención que le estoy contando de la apendicitis, ¿cuál es el acto que debió realizar? La intervención quirúrgica. Ese es el acto del deber objetivo de cuidados. No cumplió con ese deber objetivo de cuidado, que era realizar la intervención quirúrgica. Es lo que cualquier médico responsable y prudente realizaría en la misma situación. Por eso se llama la previsibilidad objetiva. Si ustedes ponen a juicio a 100 médicos sobre la actuación, seguramente 99 van a marcar que debió ingresar a sala de operaciones de emergencia, pero no lo hizo. El principio de confianza resulta conforme al deber de cuidado la conducta de cualquier actividad compartida, ¿no? Quiere decir que el acto médico se va a compartir con otros profesionales, por ejemplo, ¿no? Entonces confiamos en que la otra persona hace, pues, los demás profesionales hacen su trabajo y en base a esa confianza actuamos, ¿no? Entonces pudiera ser, por ejemplo, que hay una intervención quirúrgica y el material quirúrgico, el instrumental quirúrgico no ha sido esterilizado, pero sin embargo se ofrece ese instrumental al momento del acto operatorio. Entonces el cirujano lo utiliza pensando pues de que ha sido esterilizado cuando no lo fue y a consecuencia se produce una infección, una peritonitis u otro tipo de infecciones, ¿no? La previsibilidad, ¿no? Ya saben ustedes que es el aspecto cognitivo de la culpa basado en el conocimiento. La actividad médica se considera una actividad peligrosa, de riesgosa, ¿no? ¿Por qué? Porque actúa pues con lo que es la salud, la integridad corporal y la vida, ¿no? Entonces dice, basado en el conocimiento del peligro que la conducta crea para los bienes jurídicos ajenos y de prever la posibilidad de un resultado conforme a ese conocimiento. Y lo que les decía, ¿no? Quien realiza un acto o hace algo está obligado a considerar todas las consecuencias de la acción que comprenda un juicio razonable, objetivo, eran de previsible producción, en todo caso eran evitables. Si nosotros hacemos todos los actos para prevenir y evitar el daño, entonces no habrá responsabilidad. Entonces hay un deber de prever las consecuencias de su actuación porque para ello se ha preparado, es decir, que para ello han estudiado. Ustedes tienen 7
7 años de pregrado, ¿no? Entonces, la profesión médica es la profesión que tiene más preparación en lo que es el pregrado. Por eso de cuando ustedes salen al ejercicio profesional y van a un centro de salud, un puesto de salud, a un hospital, ustedes van a ser la cabeza del equipo de salud y por norma les va a corresponder la jefatura de ese establecimiento de salud. Si van a hacer el serum a un establecimiento de salud, un puesto de salud, y encuentran una enfermera que tiene 20 años de ejercicio profesional, pero ustedes llegan y ustedes van a ser el jefe de ese servicio. Recién egresados, recién titulados. ¿Por qué? Porque se presupone que ustedes están mejor preparados que la enfermera, tienen mucho mayor bagaje de conocimientos y entonces son la cabeza del equipo de salud. Pero también así como son la cabeza del equipo de salud, también tienen la mayor responsabilidad con respecto a la atención del enfermo, ¿no? Entonces tenemos la culpa consciente, sabe que se ha realizado un acto lesivo, pero confía en que no se va a producir, ¿no? Pero sabe que eso tiene una consecuencia, y el inconsciente es aquel que no prevé la situación porque no tiene ese conocimiento previo, ¿no? Y entonces ahí tiene la culpa consciente y la inconsciente. Los aspectos legales, hay falta, pero no dice ley 26.843 de la Ley General de Salud, falta la ley de los derechos del usuario de salud, la ley de emergencias, el Código Penal, el Código Civil. Después tienen ustedes la ley del trabajo médico, tienen ustedes también el reglamento de la ley del trabajo médico. Los médicos, la ley Sartis-Hadoch, recuerden ustedes, ¿no? Lo que son los guías de práctica clínica, los protocolos, la bibliografía médica. Los éticos, el Colegio Médico del Perú, que también su código se basa en lo que son los códigos internacionales, como el Código de Ética de la Asociación Mundial de Práctica Médica. Los administrativos laborales y los usuarios en el INDECOPI, que también regula el acto médico, ¿no? Entonces, médico, quien brinda cuidados, ¿no? Quien brinda remedios, quien brinda alivios, ¿no? Entonces, por eso que se dice que el médico tiene que cumplir con el deber objetivo de cuidados, porque es el mismo término, significa pues la persona que brinda prodigios, brinda cuidados a la persona que lo necesita. Y esto es lo que les quería decir, la bien jurídico tutelado, inalienable, imprescriptible, es la salud y la vida, ¿no? Entonces, el Estado, cuando tenemos algún restablecimiento de la salud, algún problema de salud, brinda atención a través del MINSA y de las demás instituciones de salud que existen. Pero esa actuación del MINSA y de otras instituciones de salud está supervigilado ¿por quién? Por el encargado de recolectar las pruebas de un ilícito penal, como es el Ministerio Público, ¿no? Que va a actuar en el caso que haya una denuncia, ¿no? De una responsabilidad por una actuación médica en un centro de salud, en un puesto de salud, clínica u hospital, sea del MISA, de salud, de las Fuerzas Armadas, policiales, las sanidades, o de repente un privado, ¿no? Pero como el fiscal no tiene conocimiento de medicina, no conoce pues de las ciencias médicas, va a requerir de la pericia, que generalmente es hecha por el Instituto de Medicina Legal, ¿no? Hecha la pericia, él puede decir en base a la pericia si es que el caso constituye una responsabilidad profesional o no constituye una responsabilidad profesional. Una vez que ha evaluado el caso y tiene las pruebas que constituyen una responsabilidad profesional, va a hacer la denuncia ante el Poder Judicial. El Poder Judicial evalúa las pruebas presentadas por la Fiscalía y puede iniciar el proceso judicial o puede observar la denuncia hecha por la Fiscalía y puede pedirle nuevos actuados, nuevas pruebas para que se inicie el proceso judicial. De no encontrarlas, lo va a archivar. De encontrarlas, se inicia el proceso judicial, ¿no? Y eso va a hacer uso en el derecho penal, el derecho civil, también puede ser en el derecho laboral, que se va a regular, pero además el acto médico tiene otra regulación y es lo que tiene que ver con la ética y deontología, ¿no? Hay una serie de códigos, declaraciones a nivel universal sobre lo que es los principios éticos y deontológicos del ejercicio profesional, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese código de ética, pues está que está prohibida la práctica del aborto. Entonces ya no, si no lo regula la práctica del derecho civil y penal, de repente lo puede regular el código de ética del Colegio Médico del Perú o la declaración de
internacional de los principios éticos y deontológicos de la profesión. Que si el Estado ha suscrito con esos tratados internacionales, está obligado al cumplimiento. Entonces, la Ley General de Salud tiene varias partes. Las más importantes desde el punto de vista médico son que los pacientes o usuarios tienen derechos, ¿no? Y entonces está entre el artículo 1 al 21. Y se ha potenciado eso, si ustedes leen lo que es la Ley General de los Derechos de los Usuarios de Salud, principalmente en lo que es su reglamento, donde se han definido casi todos los derechos que puede tener el usuario de salud, ¿no? Y que al haber sido promulgado en una ley son de obligatorio cumplimiento. El médico también tiene los deberes de cuidados para el paciente, y eso lo vamos a encontrar entre el artículo 22 y el 36. Y la institución también tiene su deber de provisión del artículo 37 al 48, ¿no? Ya saben ustedes las fases de una atención que registrarse en la historia clínica es la anamnesis, el examen clínico, las indicaciones, las impresiones diagnósticas, los exámenes de laboratorio, ¿no? Las prescripciones que se vayan a hacer. Derechos del paciente, la personalidad, dignidad, intimidad, a la confidencialidad, la intimidad, no es objetivo de experimentación, no ser discriminado a razón de su enfermedad, ser informado en forma completa y continuada sobre su enfermedad, consentimiento informado, no se olviden, el informe de alta, la copia de la historia clínica, la epicrisis, la atención de emergencia, el tratamiento de rehabilitación en la discapacidad física, mental o sensorial, los deberes de los médicos, tienen que estar titulados y colegiados, ya saben ustedes, de ser un especialista debe tener su registro nacional de especialidad, el secreto profesional, informar al paciente sobre el diagnóstico y el tratamiento, obtener el consentimiento informado, la confección de la historia clínica, artículo 29 de la Ley General de Salud, denunciar heridas, artículo 30, abortos, lesiones, en el artículo 30 de la Ley General de Salud, expedir el certificado de defunción, artículo 31, las enfermedades de declaración obligatoria epidemiológica, artículo 32, ejercer la profesión en el área del título, artículo 35, y son responsables por los daños y perjuicios que ocasionan al paciente por el ejercicio negligente, imprudente o impedito de sus actividades, artículo 36. Los deberes del agente de salud, cumplir con la acreditación, prestar atención de emergencia a todos, públicos y privados, incluso hay una ley, que es la ley de emergencias de los servicios de salud, informar sobre las características de los servicios, artículo 40, consignar la voluntad de donar órganos, artículo 41. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes en su DNI dice que donan órganos? ¿Aló? ¿En cuántos de ustedes en su DNI dice que donan órganos? Yo no. A ver, que El levante. mío sí, doctor. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Tabita Laureano. Y dime, disculpa la impertinencia, ¿has renovado el DNI o es tu primer DNI que tienes? No, justamente cuando renové mi DNI, ahí puse para donar órganos. Ya. Entonces, ¿saben ustedes cuál es la tasa de donación de órganos que tiene el Perú? No existen, según esa tasa, más de 30 donantes por cada 1.000.000 de habitantes. Lo que hace que en el Perú no lleguemos o estemos alrededor de 1.000 donantes. Es la tasa más baja de donantes que tenemos a nivel latinoamericano, europeo y quizás a nivel mundial, ¿no? Entonces, no hay una cultura de donación. Si fuera que todos los médicos, solo todos los médicos hubieran puesto que sí donan, tendríamos cerca de 90.000 donantes en el Perú. Pero para que vean que ni siquiera los médicos ponen en su DNI que sí donan órganos, ¿no? Y tenemos que no llegamos a 1.000 donantes. Es increíble. Ustedes son estudiantes de medicina, ustedes saben, están recibiendo información y deberían pues todos tener en su DNI la donación de órganos, ¿no? Sino que muchas veces hay los preceptos, pues las constituciones religiosas que dicen que los órganos le pertenecen a Dios, ¿no?
y entonces nadie quiere disponer de eso porque dice que es propiedad divina. No existe por eso una conducta de donación, ¿no? Entonces, esperemos pues de que cuando renueven su DNI, cambien esa opción, ¿no? Y puedan decir que sí donan órganos, ¿no? Porque si no, esto no va a cambiar, ¿no? Ustedes están en pleno uso ya de sus derechos y pueden variar esa decisión de donar o no donar órganos, ¿no? Entonces la mayoría dice no, porque es lo más fácil, pero ustedes ya conociendo de la importancia de la donación, pudieran decir que sí. Y en ese caso, sus órganos, Dios no quiera de ocurrir una desgracia, que los vaya a declarar en muerte cerebral, pudiera pues sus órganos ser rescatados para darle salud a terceras personas, ¿no? Y mejorar su estado de salud. Con la donación de un riñón, de un hígado, de un vaso, de un páncreas, de un pulmón, de un corazón, que muchas veces hay cientos de personas esperando pues ese tipo de donaciones. Y la institución es responsable solidariamente, ¿no? Por los actos imprudentes, imperitos, negligentes o inobservantes de las actividades de los profesionales y técnicos que realizan en la atención del enfermo. De tal manera que muchos procesos judiciales no solo denuncian al médico, sino también denuncian a la institución. De tal manera que buscan que la institución sí los repare económicamente, ¿no? De esto de acá no lo voy a desarrollar, pero ahorita les voy a colgar un artículo sobre lo que es la responsabilidad profesional. Ustedes lo van a leer, van a tener ahí ejemplos de cada una de las formas de los artículos, de tal manera que van a estar en condiciones de responder la actividad que les voy a dejar a continuación, después de determinada la exposición. Me voy a pasar todo esto, porque nos vamos a dar un tiempo la próxima clase para justamente hablar de este tipo de responsabilidades médicas, ¿ya? Solamente que voy a hacer algunos términos porque hay una responsabilidad que es penal, que tiene que ver con lo que es la negligencia, la imprudencia, la impredicia y la inobservancia. Pero ese tipo de responsabilidad médica tiene una consecuencia que es la responsabilidad civil del médico, ¿no? Donde tenemos una responsabilidad contractual y extracontractual. Y entonces muchas veces dice, pero si en la actividad médica hay una relación contractual con el paciente o no hay una relación contractual con el paciente. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Hay una relación contractual con el paciente? No, en la actividad médica. En la atención de una consulta médica, ¿hay una relación contractual con el paciente? No hay una relación contractual con el paciente. ¿Se establece un contrato con el paciente al momento de la atención médica o no se establece un contrato con el paciente? ¿Aló? ¿Opiniones? Se establecería, doctor. A ver, ¿quién está hablando, por favor? Pedro. Sí. A ver, ¿cómo sustentas que hay una relación contractual? ¿O por qué tú consideras? Bueno, por lo que había podido leer de su diapositiva, en la cual hay como que no necesariamente es por escrito, sino el mismo hecho de que el médico realice este acto, al permitirle de repente al paciente que le realice la exploración física o el mismo hecho de que le permita obtener información de él, como que ya hay esa relación, es lo que yo creo. Y ahora, incluso que también hay excepciones como las que también mencionaba ahí en su diapositiva, como que son de tipo extracontractual, por ejemplo, en casos de TEC, por ejemplo. ¿Ya? ¿Alguna otra opinión? ¿Otro comentario? Ya. Entonces sí hay una relación contractual con el paciente.
Y esa contracción contractual es tácita o sobreentendida. Significa que no necesariamente tiene que haber un papel escrito, firmado entre las partes para establecerse o formalizarse esa relación contractual. ¿Por qué? Porque es un paciente, un enfermo necesitado de una ayuda, de una atención médica, el que acude en busca de un profesional de la salud. Y es el profesional de la salud, que ya sea que esté de turno, ya sea que esté brindando su atención en un consultorio, el que acepta darle la atención a ese paciente. Y entonces ya se establece la relación contractual, donde el médico se obliga al deber de cuidados, o sea, a brindarle una adecuada atención médica. Y el paciente acepta que ese médico le indique, pues, o le haga indicaciones con respecto a su enfermedad y que el paciente también se obliga a cumplirlos, ¿no? Por eso que antes de que el paciente se obligue, hace el consentimiento informado. De tal manera que una vez que acepta, está obligado a cumplir con todas las indicaciones que el médico le dé. Ese contrato es tácito o sobreentendido. Pero también hay momentos en que es una relación extracontractual. ¿En qué situaciones será una relación extracontractual? A ver, ahí están levantando la mano, por favor. Lucy. Sí, doctor. Esta contractual no sería, por ejemplo, viene un paciente, por ejemplo, a emergencia y bueno, le atiende el doctor y después de una semana, por ejemplo, de 2 semanas, nuevamente vuelve pero ese doctor que le había atendido ya no le está atendiendo, sino le está atendiendo otro doctor. ¿Sería algo así, doctor? Bueno, algo así lo entendí. Como Ya, bueno. Extracontractual es cuando el paciente no puede escoger él, por su estado de salud o por la gravedad de su estado de salud, a la persona que lo va a atender, al profesional que lo va a atender, sino que su situación apremiante, urgente, hace que consulte a una emergencia, quizás la más cercana o quizás la más conocida, ¿no? Y donde el profesional que está de turno no tiene otra opción más que atenderlo, porque si no lo atiende, ese paciente puede agravar su estado de salud o puede fallecer. Entonces, el profesional estando en emergencia está obligado a la atención, no puede rechazar esa atención y el paciente no puede escoger al médico porque es un derecho del paciente escoger a su médico tratante. Y entonces es extracontractual que está por la situación del cuadro clínico, ¿no? Que se ha desencadenado como consecuencia del acto médico. Entonces ahí vamos a encontrar la extracontractual que está condicionada por las condiciones en que llega el paciente y porque estamos ante una emergencia médica, es extracontractual. ¿Ya? Entonces hay dos tipos de relación médico-paciente, contractual y extracontractual. En ambas, el médico está obligado al deber de cuidados, ¿no? Y mucho mayor si esa situación es pues una situación de emergencia. Vamos a regresar a la presentación. Entonces, la extracontractual, como les decía, esa es la que se va a dar. Vamos a ir avanzando, ¿no? Entonces, tenemos la responsabilidad objetiva, es la que surge del resultado dañoso, no esperado, que el accionar del médico puede provocar, independientemente de la culpa que le cabe, ¿no? Entonces, la responsabilidad médica tiene una objetiva, ¿por qué? Porque puede ser a consecuencia del acto médico que se ha producido el daño. Y si se demuestra que ese daño ha podido ser prevenible, previsible y por lo tanto evitable, se va a dar lo que es la responsabilidad. Y la responsabilidad subjetiva ya surge de la subjetividad del médico, ¿no? Para una acción que se sabe muy bien que no la debe realizar, pero como dicen, ¿no? Le da igual, pues, piensa que no le va a pasar nada y lo realiza, ¿no? Entonces tienen, por ejemplo, los abortos, los certificados falsos, y entonces aquí ya no vienen a ser, en algunos casos, solamente de tipo culposo, sino de tipo doloso, ¿no? Porque sabiendo que está infringiendo una norma, lo hace. Esa es la responsabilidad subjetiva. Entonces, la responsabilidad médica significa la obligación que tiene el médico de reparar y satisfacer las consecuencias de los actos, omisiones y errores, voluntarios o involuntarios,
dentro de ciertos límites y cometidos en ejercicio de su profesión. Es decir, el médico que en el curso del tratamiento ocasiona por culpa un perjuicio al paciente debe repararlo y tal responsabilidad tiene un presupuesto en los principios generales de la responsabilidad, según los cuales todo hecho o acto realizado con discernimiento, es decir, con capacidad, ustedes tienen la capacidad porque tienen pues un título profesional, intención, la voluntad, han tenido la voluntad de atender a esa persona, de brindarle los servicios de salud y han también actuado con libertad, es decir, no han estado condicionados, coaccionados por nadie. Genera este acto obligaciones para su autor en la medida en que se produzca un daño a otra persona. Para que se le pueda dar a esta responsabilidad, tiene que haberse inclinado judicialmente, debe existir una relación de causa-efecto entre el accionar del médico, ya sea por acción o omisión, y el daño producido, que puede ser la lesión o la muerte. Ese acto debe estar en directa, debe ser directo, próximo, y puede ser el principal motivo de la consecuencia dañosa en el paciente, no en el resultado que se ha producido. Ejemplo, realizar actos positivos o negativos que provoquen daño, omisión o no aplicación de tratamiento adecuado que prive al enfermo de su posibilidad de curación, la falta de rapidez en una intervención médica o quirúrgica, es decir, esos pacientes que llegan a la emergencia pues y que no son atendidos oportunamente, ¿no? Y esto que ya les mencionaba, ¿no? Cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos, ¿no? Entonces, dice, entre mayor especialización tenga el profesional de la salud, también mayor va a ser su obligación en cuanto se refiere al deber objetivo de cuidados. No hay delito si el daño se produce por culpa de la propia víctima o de terceros. Cuando se ha adoptado todas las precauciones, no se puede reprochar penalmente negligencia, no obstante los resultados dañosos. De ahí que todos se haga dentro de lo que indican pues las prácticas de práctica clínica, las guías, los protocolos o la literatura médica universal, con la finalidad de no caer pues en lo que es la responsabilidad profesional. Entonces, esta obligación del médico es preexistente y está fijada por la ley o el contrato. Ya hemos visto que puede ser contractual, puede ser extracontractual, ¿no? Entonces, falta necesariamente la intención de dañar, pero hay una falta de idoneidad. Hay una negligencia, hay una desidia, una impericia, una falta de precaución o de negligencia, o de diligencia, perdón, lo que viene a ser una imprudencia, descuido o imprudencia que produce perjuicio a otro o que frustre el cumplimiento de una obligación y debe ser imputada a quien la causa. El acto médico no se hizo con intención de daño, pero este se produjo por falta de previsión para evitar el daño, negligencia, imprudencia o impericia. La culpa es un defecto de la conducta debido a la voluntad o del intelecto, positiva o negativa, puede ser omisión u omisión, para evitar o prevenir un daño, incumpliéndose obligaciones y deberes preexistentes que causan un daño a otro y que la ley ordena la reparación. Ya saben, el dolo, la culpa, ya hemos hablado. El caso fortuito es aquel que no es prevenible, que no es previsible y por lo tanto no puede ser evitado, ¿no? Entonces son hechos extraños al hombre, ocurren por azar, es decir, es una consecuencia extraordinaria o excepcional de la acción. El médico no ha previsto el resultado porque este no era previsible, por lo tanto no puede serle imputado. Por el estado de necesidad, cuando se causa de un mal menor, tratando de evitar un mal mayor, tampoco existe responsabilidad profesional. Entonces, por evitar un mal mayor se puede pues ocasionar un daño menor con la finalidad que el daño mayor no se presente. Por concausa, porque pudiera ser que significa con causa que el enfermo ha tenido patologías concomitantes, ¿no? Y que son propias de ese paciente que hacen pues que los resultados del tratamiento sean pues diferentes a un paciente que no ha tenido este tipo de patologías, ¿no? Por fiabilidad o por error médico, como ya les dije, el médico es un ser humano y por lo tanto puede equivocarse, ¿no? Entonces el error es humano y entonces hace que esto también, si es que no ha incurrido en una de las formas de culpa médica, sea pues exento de la responsabilidad profesional. Y la iatrogenia que también ya les expliqué, ¿no? Acá están las formas de culpa médica, no las voy a desarrollar, las voy a pasar el artículo para que ustedes lo lean y de acuerdo a eso van a responder las preguntas que les voy a adjuntar.
la próxima semana vamos a revisar las respuestas y de paso vamos a revisar estas formas de responsabilidad profesional. La historia clínica, que tiene su importancia. Recuerden que la historia clínica es el documento médico legal por excelencia, ¿no? Y estamos obligados pues a la elaboración de una buena historia clínica. Existe una norma, que es la norma técnica de gestión de la historia clínica, que ustedes deben conocer. ¿Por qué? Porque están obligados tanto por el Código de Ética del Colegio Médico del Perú como por la Ley General de Salud en su artículo 29. Es decir, que están obligados a registrar todos los actos realizados con el paciente en la historia clínica. Porque acto realizado que no es registrado en la historia clínica, simplemente, si es que se va a desencadenar un proceso penal, este no va a ser considerado como no realizado. Por más que juren y perjuren que sí lo hicieron, si es que no está registrado en la historia clínica, simplemente se va a considerar que no ha sido realizado. La importancia, evaluación de la calidad asistencial. Ahí en la historia clínica se va a poder hacer un juicio de valor sobre la calidad del tratamiento dado al paciente, ¿no? Administrativa también, para el control y la gestión de los servicios médicos de las instituciones sanitarias. Valor jurídico en los casos de responsabilidad médica, ni se diga, siempre es la de evaluación, la historia clínica. Entonces, por eso es que es el elemento que permite la evaluación de la calidad asistencial tanto para la evaluación de la conducta del médico como para verificar si cumplió con el deber de informar, de realizar la historia clínica en forma adecuada y eficaz para su finalidad asistencial, puesto que el incumplimiento de tales deberes también constituye causa de responsabilidad profesional. Instrumento de dictamen pericial, porque va a ser evaluada si es que hay una denuncia de responsabilidad profesional, ¿no? El incumplimiento de lo realizado en la historia clínica puede tener las siguientes repercusiones: mala praxis clínico-asistencial por incumplimiento de la normativa legal, eso es inobservancia de las normas y reglamentos, defecto de la gestión de los servicios clínicos, riesgo potencial de responsabilidad por perjuicios al paciente, a la institución o a la administración, riesgo médico legal objetivo por carencia de elementos de prueba fundamentales en los reclamos por mala praxis profesional. Es decir, que una mala elaboración de una historia clínica, una historia clínica incompleta o la ausencia de la historia clínica no van en beneficio del médico o del profesional de la salud, sino van en su contra, es decir, que van a ser un medio probatorio de la responsabilidad profesional. Ya saben ustedes que la historia tiene que tener confidencialidad, ¿no? Por eso existe el secreto médico, ¿no? Tiene que ser confiable al médico, por eso que muchas veces se dice que para que puedan participar los alumnos del acto médico, el paciente tiene que consentir que estén los estudiantes, ¿no? Porque ya no está dándole la manifestación de enfermedad solo al médico, sino también además personas que de repente no quiere pues que se enteren, ¿no? Entonces puede decir que no estén presentes y el médico está obligado a poder acatar la voluntad del paciente y desalojar a los alumnos. No estoy de acuerdo, pero es como dice la norma y eso hay que respetarlo, ¿no? La disponibilidad debe estar disponible en un sitio, generalmente es el archivo, ¿no? Con la finalidad de que pueda ser utilizado con fines de atención, ¿no? Única, ¿no? Debe ser única para cada paciente. En la institución se da que es única para cada paciente, pero por ejemplo, si cambia de institución, ahí sí no habrá historia clínica porque todavía no está pues digitalizada y no se puede compartir, ¿no? Tiene que ser legible, cosa que muchas veces no se da por la caligrafía del médico. Tiene que ser veraz, debe caracterizarse por ser un documento veraz, constituyendo un derecho del usuario. El no cumplir con tal requisito puede incurrir en un delito tipificado en el Código Penal como un delito de falsedad documental o falsedad genérica, ¿no? Es decir, que la historia clínica debe contener la verdad sobre el estado de salud, la evolución y la enfermedad del paciente, ¿no? Tiene que ser coetánea con el acto médico, debe ser completa, ¿no? Debe tener identificación del profesional, tanto con firma y postfirma o sello, ¿no? Pues en la historia clínica confluyen derechos e intereses jurídicamente protegidos del médico, del paciente y de la institución. Por eso se dice que la historia clínica tiene una propiedad compartida entre el paciente, la institución y el médico que la elabora. De tal manera que no pertenece exclusivamente al paciente, no pertenece exclusivamente a la institución y no pertenece exclusivamente al médico, sino que su propiedad es compartida.
No se olviden que en el campo penal la responsabilidad merece una sanción, es una pena privativa de la libertad o lo que llaman los días multas o días de acción comunitaria. La responsabilidad civil tiene que ver con un resarcimiento económico, con una reparación llamada indemnización. La responsabilidad ética deontológica la ve el Colegio Médico del Perú. La responsabilidad administrativa tiene que ver la institución donde labora el médico. La responsabilidad moral es individual de cada médico y eso tiene que ver con su conciencia de cada profesional. Y la sanción social, esa la da la sociedad y eso significa mala fama, ¿no? Entonces, el derecho es la regla ordenadora de la actividad de los hombres que viven en sociedad. Si no hubieran normas legales, sería pues desorganizada, ¿no? O sea, habría pues mayor libertad para cometer delitos, ¿no? Entonces, por eso que el derecho regula las actividades de los hombres que vivimos en sociedad, aún con el empleo de la fuerza, si ello es necesario, con la finalidad de que no se transgredan los derechos de las demás personas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tiene como base la justicia y la justicia tiene pues que ser igualitaria para todos. La responsabilidad civil a la cual ingresa el médico luego de la atención al paciente es la obligación impuesta por la ley para reparar los daños que ella u otras a su cargo hayan causado en perjuicio de otras personas o de sus bienes. Desprendiéndose de lo anterior que la responsabilidad civil de los profesionales de la salud es la obligación que impone la ley a estos profesionales de reparar el daño que hayan causado a otras personas en el ejercicio de su profesión, ya sea a título doloso o en forma de culpa. Y así vamos a ver diferentes códigos del Código Civil, ¿no? Así dice que es la que se origina sin la necesidad de una relación contractual. Está regulada por el Código Civil peruano en el artículo 1984, en los artículos 1969 y 1988. Ahí habla de la relación contractual del acto médico. En el artículo 1969 vamos a encontrar aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo. El descargo por culpa, por dolo o culpa corresponde al autor. Es decir, una vez hecho la denuncia, esto tiene que, las pruebas en contrario tendrá pues que presentarlas el profesional denunciado. En el artículo 1970 dice, aquel que mediante un bien riesgoso o peligroso, por la ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa, causa daño a otro, está obligado a repararlo. Entonces, no hay escape para el médico, ¿no? Porque ya se considera, pues, la opción médica es una actividad riesgosa o peligrosa. El artículo 1978 también es responsable de daño a aquel que incita o ayuda a causarlo. El grado de responsabilidad será determinado por el juez de acuerdo a las circunstancias en que se produjo la acción. El artículo 1319 habla de la culpa inexcusable. Incurre en culpa inexcusable quien por negligencia grave no ejecuta la obligación. Entonces hay culpa inexcusable. El 1320, la culpa leve, dice, actúa con culpa leve quien omite aquella diligencia ordinaria exigida por naturaleza de la obligación y que corresponde a circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar, pero que no hace pues un gran daño en el paciente. En 1981 dice, aquel que tenga a otro bajo sus órdenes responde por el daño causado por este último. Si ese daño se realiza en el ejercicio del cargo o en el cumplimiento del servicio prospectivo, entonces tenemos ahí los residentes y principalmente los internos de medicina. ¿Quién es el responsable de las acciones de los internos de medicina? El médico asistente, ¿no? Porque ¿quién lo dice? Lo dice el Código Civil. En 1986 dice, son nulos los convenios que excluyen o limiten anticipadamente la responsabilidad por dolo, por culpa o por culpa inexcusable. O sea, por culpa de que se haya producido una lesión o la muerte de una persona. El derecho penal es la parte del derecho que se encarga de proteger determinados bienes jurídicos del Estado, considerados que son de especial valía y que por tanto deben ser protegidos y el que vulnere esos está sujeto a una sanción denominada pena. Entonces, el cuerpo, la vida y la salud son bienes jurídicos protegidos, tutelados por la ley penal,
estando los profesionales obligados más vinculados a ellos y pudiendo incurrir pues en la práctica de delitos por atentar contra la salud o la vida de una persona. El artículo 111 dice que el que por culpa ocasiona la muerte de una persona será reprimido con pena privativa de libertad, ¿no? De 2 a 3 años o con prestación de servicios comunitarios de 60 a 120 días multas, por ejemplo. El artículo 124, el que por culpa causa a otro un daño en el cuerpo o en la salud, será reprimido con pena privativa de libertad, y cuando sean varias las víctimas del mismo hecho o delito, o el delito resulta en la observancia de reglas técnicas de la profesión, de ocupación o de industria, la pena privativa se va a agravar. Ya no va a ser de 2 a 3 años, o de 1 a 3 años, perdón, sino de 4 a 6. Exposición o abandono al peligro, ¿no? Artículo 125 del Código Penal. El que expone a un peligro de muerte o de grave e inminente daño a la salud, o abandone en iguales circunstancias a un menor de edad o una persona incapaz de valerse por sí misma, que estén legalmente bajo su protección o que se hallen de hecho bajo su custodia, será reprimido con pena privativa de libertad de 3 a 6 años. Entonces acá el enfermo está bajo custodia, sí está bajo custodia. Está bajo protección, sí está bajo protección. Está bajo cuidado médico, sí está bajo cuidado médico. O sea, nos pudieran aplicar el artículo 125 del Código Penal. Artículo 126, el que omite prestar socorro a una persona que ha herido o incapacitado, poniendo en peligro su vida, también tiene pena privativa de libertad. La forma agravada, el 129, en los casos del artículo 125, si resulta lesión grave o muerte y esta pudo ser prevista, la pena será privativa de libertad, ya se agrega, creo que es de 6 a 10 años, si mal no me equivoco. El artículo 165 habla de la violación del secreto profesional. El que teniendo información por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o ministerio de secretos cuya publicación pueda causar daño, los revela sin consentimiento del interesado, será reprimido con pena privativa de libertad, ¿no? Ahí me parece que es de 2 a 4 años, no estoy seguro, pero por ahí va. Ahí el 105 habla de la obligación de mantener el secreto profesional. Sin embargo, este secreto profesional puede ser quebrantado por orden expresa judicial, por interés de la justicia, por un problema de salud pública sanitario, también, y también puede ser a pedido del paciente, ¿no? En esos casos, pues se actúa del secreto profesional. El artículo 190 habla del curanderismo. Será reprimido con pena privativa de la libertad o con prestación de servicios comunitarios el que, careciendo de título, realiza cualquiera de las siguientes acciones, ¿no? Careciendo de título, entonces es el curanderismo, ¿no? Anuncia, emite diagnósticos, prescribe, administra o aplica cualquier medio supuestamente destinado al cuidado de la salud, aunque obre de modo gratuito. Así lo hagan porque son buenos vecinos, buenos sobrinos, buenos primos, ¿no? No tienen título, y si los denuncian, eso se llama curanderismo. Expide dictámenes o informes destinados a sustentar el diagnóstico, la prescripción o la administración a que se refiere el artículo número 1. El artículo 364, cesión de diploma. El profesional que ampara con su firma el trabajo de quien no tiene título para ejercerlo será reprimido con pena privativa de libertad. No me acuerdo si es de 3 a 6 o de 2 a 4 años, ¿no? Eso ya lo buscan ustedes. El 305, simulación de cargo o función. El que públicamente ostente insignias o distintivos de una función o cargo que no ejerce, o se arroga grado académico, título profesional u honores que no le corresponden, será prohibido con pena de libertad, buscan ahí, no me acuerdo, o con prestación de servicio comunitario, también es de 60 a 120 días, creo, multa. Título falso. El que con título falso, el titulado que sin reunir los requisitos legados de ejercicio profesional en el Perú para ejercer las profesiones médicas, previa colegiatura y estar habilitado, dice, ¿no? Entonces, si es que ustedes tienen título pero no se han colegiado, les van a aplicar el 363, ¿no? Porque no cumplen con los requisitos legales. El 291, el que teniendo título anuncia o promete, este es el charlatanerismo.
el que teniendo título, anuncio, promete la curación de enfermedades a término fijo por medios secretos e infalibles, será reprimido con pena privativa de libertad o con prestación de servicios comunitarios. ¿No? Ese es el charlatanismo. También está tipificado como delito en el Código Penal. El certificado médico falso, artículo 431. El médico que maliciosamente expide un certificado falso respecto a la existencia o no, existencia presente o pasada de enfermedades físicas o mentales, será reprimido con pena privativa de libertad y también está sancionado, ¿no? Cuando se haya dado la falsa certificación con el objetivo que se admita o interna a una persona en un hospital para enfermos mentales, la pena privativa de libertad será no menor de 3 ni mayor de 6. Significa que la pena original debe estar entre 2 y 4 años. Los aspectos éticos, eso ya tiene que ver con el código de ética del colegio médico. Bien, antes que se acabe la reunión, entonces vamos a pasar de la hora, voy a dejar de compartir para adjuntarles los archivos. Ya, antes de pasar, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Doctor, una pregunta. ¿Esos archivos los va a dejar en el chat? ¿O Sí, dónde en los el va a chat. dejar? En el chat les voy a poner. ¿Ya? Esos los vamos a leer y los vamos a ver la otra semana, mencionó, ¿no? Lo vamos a resolver la próxima semana. Les voy a juntar un artículo además. Ya. No sé si logre mandarles ahorita la presentación al chat o de repente te la envío pues a tu correo. Me lo envías tu correo al WhatsApp, por favor. ¿Ya? Y tú ya lo compartes con Ya, tus doctor. compañeros. Ya, doctor, listo. Mm. Es cierto, doctor. No se vaya a olvidar de tomar la lista también. Sí, ahorita. Así que cuando uno está apurado, hasta los archivos se esconden.